Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Tu iglesia. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Verso 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Míreme acá y tenga su Biblia abierta. Lo tremendo de la historia es que hay un hombre que se levanta en contra de toda la nación israelita para aniquilarlos, destruirlos, extinguirlos de la tierra. El pueblo israelita por todas las generaciones ha tenido muchos enemigos, y él fue un hombre poderoso que se levantó en contra del pueblo judío. Pero resulta de que ahora la que era reina era una mujer judía. Yo me imagino que cuando la noticia llegó a los israelitas, cuando llegó a donde esta mujer Esther, la afligió. Yo me imagino el pueblo israelita temiendo, ese día iba a llegar, iban a matar a sus hijos, su familia, su heredad, iban a hacer una aniquilación, algo así como lo que hizo Hitler por allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando cogió a todos los judíos y dice que mató casi a 6 millones de judíos. Eso era lo mismo que quería hacer Amán, destruir al pueblo judío. Esther ahora tenía un problema. Diga conmigo, problema. Ese problema seguramente generó en ella temor. Quizás ella no dormía porque era una situación muy difícil. Yo no sé si usted se pone en el lugar de Esther o de cualquier judío en ese tiempo, ¿qué pensaría? Pero aquí lo relevante es la actitud que tuvo Esther frente al problema y frente a esa situación. Vaya al capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16. Y mire lo que dice Esther, se lo dice a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, ¿qué dice allí? Ayunaré igualmente. ¿Cuántos días? 3 días. Y entonces, diga conmigo, entonces entraré a ver al rey. Me fascina esa frase. Ahora el rey no es un hombre, el rey es nuestro Señor Jesucristo. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta mujer tomó una decisión y fue ser un agente de cambio en su generación. Esta mujer no se quedó como víctima. Esta mujer que estaba acostumbrada a su gobierno, me imagino que el rey la tenía en un palacio con muchas doncellas, con sus uñitas bien pintaditas, con su peinado bien hecho, con una ropa esplendorosa de lujo, una mujer bonita, una mujer hermosa, delicada, pero una mujer decisiva porque sabía su responsabilidad. Yo creo que cada cristiano tiene una responsabilidad.
en medio de su familia, en medio de su sociedad, en medio de Colombia, en medio de Cali, en medio de nuestra condición en la que podamos estar viviendo. Porque si usted está viviendo algo diferente a lo que Dios ha prometido para tu vida, si tu familia está atravesando algo diferente a lo que Dios ha prometido para tu casa, si estás atravesando un problema con tus hijos que es antibíblico, porque la Biblia dice que nuestros hijos son herederos de Jehová, que son benditos en la tierra. La Biblia dice que nuestra familia es salva. Por lo tanto, cuando vemos lo contrario, lo opuesto, eso significa que el enemigo se ha querido levantar. El enemigo quiere arrebatarnos lo que Dios nos ha querido entregar a nosotros. Dios no quiere que tú estés en la miseria. Dios no quiere que tú estés raspando la olla. Dios no quiere que tú estés en la escasez. Dios no quiere que tu hogar esté en crisis. Dios no quiere que tus hijos estén perdidos. Dios no quiere que tu ministerio no avance. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere afligido, porque Dios es un Dios bueno y misericordioso, un Dios de bendición. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Acaso nos resignamos, aceptamos la realidad, nos conformamos, nos sentimos víctimas, adquirimos una mentalidad de perdedores, de derrota, de yo no puedo, yo no soy capaz, eso no es para mí, quizás es para otras personas, pero yo no puedo, yo no voy a salir de este pecado, yo no voy a salir de esta situación, yo nunca voy a poder ser un profesional, yo nunca voy a poder tener un ministerio, y sin darnos cuenta comenzamos a adquirir como verdad las mentiras del diablo. Comenzamos a creerle más al diablo que a Dios. Oiga, creerle más al diablo que a Dios, tremendo. Por eso Esther escucha lo que un hombre ha dictaminado contra Israel, pero ella dijo: mi rey debe de pensar diferente. Hay alguien que está por encima de tu enemigo y se llama Dios. Hay alguien que está por encima de tu enfermedad y se llama Dios. Hay alguien que está por encima de tu crisis y se llama Dios. Hay alguien que está por encima de tu pobreza y se llama Dios. Ahora dice la Biblia que Esther se presenta ante el rey. Esther capítulo 7, versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada la vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Esta mujer entra a la presencia del rey, conquista el corazón del rey, y el rey le pregunta: ¿qué quieres? Y en este versículo vemos cómo ella expresa su necesidad: séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Este rey no sabía las pretensiones que tenía Amán, porque la esposa misma del rey era judía, es decir, que ella también iba a morir con ese edicto. Ahora el rey le responde a Esther. Esther capítulo 7, verso 7, dice la palabra: luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira. La Biblia sabe qué dice. Dice: tus enemigos son mis enemigos, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que se levantó encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Ahora es Amán quien está postrado delante de Esther, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Le quiero decir algo y se lo digo proféticamente: esos enemigos que se han querido levantar en tu contra, esas artimañas demoníacas que han querido dañarte, van a quedar
humillados delante de ti, porque Dios está contigo, Dios te dará la victoria, Dios te sacará adelante, tus hijos le servirán al Señor, tu economía va a salir adelante, vas a recibir la salud, la bendición. Dígame amén a eso. Dios te va a dar la victoria. Ahora, lo que hizo Esther nos demuestra un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Al igual que Esther tenía acceso al rey, de igual forma, iglesia, usted y yo tenemos acceso a Dios. Usted y yo tenemos acceso a Dios. No gracias a nuestros méritos, sino gracias a la cruz de Cristo. En Cristo hemos sido redimidos, justificados y santificados. Y ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque ahora Cristo nos presenta justos delante de Él. Si usted no va a Dios es porque no quiere, porque hoy dice la Biblia que tenemos libre acceso. Efesios capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Diga conmigo, yo tengo acceso. Y note cómo lo que hizo Esther resolvió el problema tan grande que había en ese momento. Tú tienes que ser un resolvedor de problemas. Yo no sé si esa palabra está bien dicha, resolvedor. Pero me entendió, ¿sí o no? Usted usted tiene que ser un solucionólogo. Tampoco sé si existe esa palabra, pero usted tiene que ser un solucionólogo, no un problemólogo. Porque hay gente experta en poner problemas. Donde llegó el problema, hermano. Habla y habla queja. Habla y habla negativismo, hermano. Esa gente, ay Dios, da pereza, ¿no? Esa gente que a todo le ve el problema, no se puede, yo no soy capaz, esto no va a funcionar. Donde llegan, hermano, la embarran, como el pato, ¿no? El pato donde camina, échala. Hermano, usted y yo tenemos que ser solucionólogos. Un día hablando con mi tío en Bogotá, tiene 88 años ya, y así ya viejito, y me dice: Samuel, yo nací para solucionar problemas, no para traer problemas. Eso me decía él, y me miraba. Usted también tiene que ser un hombre que solucione problemas, no que lleve problemas. Y yo te digo eso a ti hoy: tú no naciste para traer problemas, tú naciste para solucionar problemas. Tú naciste para solucionar problemas. Que toda tu familia es pobre, soluciona ese problema. Que nadie en tu familia ha podido constituir un hogar sólido, entonces tú soluciona ese problema. Que ves miseria en la ciudad, vamos a ser luz para solucionar problemas. Diga conmigo eso: yo soy una persona que nací para solucionar problemas. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, ¿qué hizo Esther antes de entrar al rey? A ver si recuerda o no. ¿Qué hizo durante 3 días? ¿Qué hizo durante 3 días? Ayunó. ¿Será que el ayuno es bíblico? ¿Será que tenemos que ayunar los cristianos? ¿Será que ayunamos en vano? El mismo Jesús enseñó del ayuno. Mateo capítulo 6, capítulo 17 al 18. Jesús dijo: pero tú, cuando ayunes, está afirmando. Oiga, Dios te está hablando y te está tuteando. Tú, cuando ayunes. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro
no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Es decir, el ayuno es para Dios, no es para mostrarse. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Apláudale al Señor. Por eso, nuestras victorias públicas son el reflejo de nuestra intimidad secreta con Dios. Yo creo que la vida del cristiano pública sencillamente debe de ser la manifestación de lo que hemos conquistado en el secreto con Dios. ¿Quieres ver cambios afuera? Entonces métete adentro con Dios. Y mire que la Biblia habla del secreto. Cuando Esther se presenta ante el rey, ese palacio está lleno de gente, pero Esther no le habla allí. Esther cita al rey a una cena privada. Es en la intimidad donde se mueve el corazón de Dios. ¡Wow! Está buenísima esa frase. Es en la intimidad donde se mueve el corazón de Dios. Es en la intimidad donde la mano de Dios decide apoyarte y respaldarte. Y por eso el mismo Jesús habló del ayuno. Ahora, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, bendición, manifestación del poder de Dios. El ayuno rompe yugos, ligaduras, impiedad, opresión. Y eso puede traer bendición a una persona, a una nación, a una familia. Por eso es que la Biblia habla tanto de la importancia del ayuno, porque el ayuno es un precepto establecido por Dios. Lo primero que tenemos que entender respecto al ayuno es que no es cuestión de que si usted quiere o no quiere. No, el ayuno es una disciplina espiritual que debe de tener toda persona que se llame cristiana. Una disciplina espiritual en toda persona. ¿Eres cristiano? Entonces, miremos en la Biblia lo que dice la palabra. El ayuno, hermano, trae recompensa. Mire lo que dijo Jesús mismo, el mismo Dios: cuando tú ayunes, ve al secreto y tu Padre te va a recompensar en público. Hermano, mucha gente está esperando recompensa pública, bendición pública, ascensos públicos, allá la promoción, el favor, que la puerta se abra, pero su altar está en ruinas. Su intimidad con Dios es débil. Su vida de ayuno es nula. Un día a Jesús le preguntaron sobre el ayuno. En el Evangelio de Mateo nos relata que los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron respecto al ayuno. Y mire lo que dijo Jesús, Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que él estaba diciendo es que mientras él estuvo con sus discípulos, no era necesario que ellos ayunaran. Pero él mismo dijo: cuando yo sea quitado, cuando yo vaya al cielo, entonces tendrán necesidad de ayunar. Por eso vemos después de la ascensión de Cristo cómo la iglesia primitiva tenía como práctica el ayuno. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, de que el ayuno es una práctica bíblica, la cual nosotros tenemos que llevar en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del ayuno? No es solamente abstenerse, aguantar hambre. No, el ayuno tiene que ver con menguar a nuestro cuerpo físico, menguar a nuestra carne. Y cuando la carne mengua, entonces nuestra sensibilidad espiritual crece. Por eso Esther ayunó,
para poder tener una sensibilidad espiritual. Porque le quiero decir algo, lo que usted no puede resolver en la carne, hágalo en el espíritu. Hay cosas en las cuales nos sentimos impotentes como seres humanos. ¿Qué más digo? ¿Qué más hago? Ya lo he intentado todo, hermano. Ahora métase al ámbito de lo espiritual. Es una libertad que nos permite hablar con Dios, donde el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Ahora, ¿cuándo tenemos que ayunar? Ayune cuando usted tenga una necesidad apremiante, como le pasó a Esther. Si usted está atravesando un problema, mañana llegó una mala noticia, una dificultad, métase en un ayuno. Cuando usted sienta frialdad espiritual, hay momentos donde comienza a ver como una pesadez. Ya no tengo ganas de orar, de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Sacúdase, doblegue la carne, póngala a aguantar hambre y métase con Dios. Ayune cuando su vida está en peligro, lo que le pasó a Esther. Ayune para usted crecer espiritualmente. Ayune cuando usted tiene que ministrar la palabra de Dios. Ayune cuando usted quiera ver un milagro sobrenatural de Dios. Ayune cuando usted va a orar por un endemoniado y lo va a liberar. Ayune cuando usted está luchando con ataduras en su propia vida. En el libro de Marcos se narra un ejemplo de la importancia del ayuno. Dice la palabra que los discípulos están intentando echar fuera un demonio de un joven. Y dice que los discípulos oran y no sale. Y prácticamente los discípulos quedaron burlados porque ellos no pudieron liberar a esa persona. Pero Jesús llegó y lo liberó al instante. Entonces ellos luego le preguntan a Jesús, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice la Biblia, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Diga conmigo, no pudimos echarle fuera. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermano, hay cosas que requieren oración y ayuno. ¿Tienes detenidos los negocios? Oración y ayuno. Porque es que la oración y el ayuno no es solo para el que predica o para el mentor del grupo Vida. No, hermano, si usted quiere ser un empresario exitoso afuera, sea un hombre íntimo, un hombre de secreto con Dios. Gane sus victorias en el secreto y afuera, hermano, Dios lo favorecerá de una manera sobrenatural. Ayune por su casa. ¿Cuántos no tienen problemas con su familia, con sus hijos, en su hogar, en su matrimonio, con un marido duro, testarudo? Situaciones, hermano, donde no podemos. Y allí es donde tenemos que meter la práctica de la oración y el ayuno. El apóstol Pablo dijo, 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, el ayuno, la palabra. Y cuando usted lee en la Biblia acerca del ayuno, se va a encontrar con que los grandes hombres y mujeres de Dios eran hombres de ayuno y oración. Moisés ayunó 40 días por 2 veces. Daniel ayunó 21 días. Jesús ayunó 40 días. Pablo ayunaba constantemente. Vemos el ayuno de Esther. Vemos el ayuno de Nehemías. Vemos el ayuno que hizo la ciudad de Nínive en el tiempo de Jonás. Y cuando se habla de ese ayuno que ellos hacen, hay 2 palabras que se mencionan constantemente, y es el cilicio y la ceniza. Dice en diferentes porciones bíblicas de cómo esos hombres de Dios ayunaban y usaban cilicio y ceniza sobre ellos. Cuando usted estudia en la palabra lo que eso significa, el cilicio era una ropa mala que rodeaba a la persona y era tosca, era de pieles que afectaba su cuerpo, le picaba, pero simbolizaba luto. Y la ceniza es el desecho que queda luego de la candela.
Y ellos cogían y se ponían esa ropa de luto, una ropa áspera, para simbolizar quebranto delante de Dios, para simbolizar humillación delante de Dios. No irle a imponer cosas, no. Ir a clamar a Dios por su misericordia. Y cuando se echaban las cenizas, era porque estaban dejando a un lado la vanidad. Era porque estaban dejando a un lado todo lo que era el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia. Y venían no solamente con una actitud del corazón, sino con una expresión física de la ceniza y el silicio, a humillarse delante de Dios y a buscar el favor de Dios. Y le quiero decir algo: cuando ellos se metían en esos ayunos, estas personas que ayunaron obtuvieron el favor de Dios. Moisés movió la mano de Dios. Nehemías movió la mano de Dios. Este hombre, Jonás con Nínive, movieron la mano de Dios. Estas personas que ayunaron movieron la mano de Dios. El mismo Jesús fue al desierto, pero en ayuno, y pudo vencer al diablo porque movió la mano de Dios. Y yo declaro de que en este tiempo, en esta próxima semana, vamos a estar ayunando 3 días. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Hermano, salga de la religiosidad en la que está y métase duro con Dios. Métase a ayunar, métase a orar, métase a buscar la presencia de Dios. Lo espero aquí de madrugada, clamándole al Señor, humillado, quebrantado, y Dios va a mover su mano a tu favor. Esther ayunó 3 días, pero también encontramos diferentes tipos de ayunos. Usted puede ayunar un día, puede ayunar 3 días, puede ayunar 7 días, puede ayunar 14 días, 21 días, 40 días. Hay otro tipo de ayuno que se le llama el ayuno parcial, como el de Daniel. Daniel se abstuvo de algunos alimentos durante 21 días. Otros se proponen ayunar 3 días hasta las 5 de la tarde o diferentes días. Yo recuerdo que un día yo hice un ayuno de 40 días parcial, donde cada día lo levantaba a 1 hora del día. ¿Por qué? Porque necesitamos ayunar, necesitamos adquirir un hábito. Y no solamente que sea por este evento que vamos a tener, adquiera el hábito. A nivel personal, yo tengo un día en la semana en el cual ayuno todas las semanas. Todas las semanas, es decir, dentro de mi calendario sé que un día ayuno y ese es el día de más orar, de más meterme con Dios, quebrantar cosas. Pero también he tenido momentos donde he atravesado dificultades, donde hay desafíos muy grandes. Hermano, yo me he metido y hay veces me aparto, me voy para el campamento, allá ayuno, me meto solo con Dios. Y hermano, uno ve cómo el ayuno nos fortalece y cómo el ayuno mueve la mano de Dios a nuestro favor. Por eso hay ayunos congregacionales, pero también hay ayunos personales. Los ayunos congregacionales es cuando citamos la iglesia. Eso es bíblico. Allá en el Antiguo Testamento decía: citen a la congregación a ayunar. Por lo tanto, constantemente estamos aquí haciendo ayunos en la iglesia y promoviendo eso. Ahorita mismo estamos organizando un ayuno también para la aldea de Emaús. Estamos organizando este ayuno de 3 días. Y siempre que a usted le hablemos de ayuno, únase, entienda el poder del ayuno, pero también hágalo a nivel personal. Dice la palabra que nadie te vea. A nadie necesitas decirle que tú ayunaste. A nadie necesitas decirle que estás allá en 3 días y ya estás pálido. No, métete con Dios y que lo que Dios haga en ti hable por todo lo que tú estás logrando en el secreto con Dios. Esta palabra la he traído porque este mes es un mes que hemos dedicado a estudiar acerca de la oración. Porque sin oración no vamos a lograr grandes cosas. La oración es una herramienta que no tiene el impío. Pero es triste ver a muchos cristianos afuera luchando como cualquier impío.
en las mismas crisis de cualquier impío, en las mismas necesidades de cualquier impío. Quizás se te ha olvidado quién eres. Por eso Mardoqueo va y busca a Esther, porque Esther tenía acceso al rey. Hermano, tú tienes también acceso al rey. Si los cielos estuviesen cerrados, pues ¿para qué orar? Pero cuando entendemos el poder de la oración, Kathryn Kuhlman tenía una frase muy significante. Ella decía: la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Y Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, decía: cuando tú ayunas, el poder de la oración se duplica. Escuche eso: cuando tú ayunas, el poder de la oración se duplica. Y sé que si en este momento llamara a aquel que tuviese una necesidad y quiera recibir un milagro, todo este altar se llena de gente, porque todos aquí tenemos necesidades. Pero la pregunta es, quizás Dios te está demandando más que venir a un altar, y es que levantes tu propio altar en casa. Es que levantes tu vida devocional, tu vida de oración, en secreto. Quizás sales al mundo y te encuentras con gigantes, con enemigos, con oposición. Porque este mundo en el cual vivimos es un mundo hostil, es un mundo difícil. La competencia, las crisis, la adversidad. Pero estos hombres de Dios entendieron de que la conquista no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Deje a Dios actuar. Lo que usted no ha logrado, deje que Dios lo logre por usted. Porque la oración es para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Por eso salga de la escasez espiritual, de la vida. Hay gente que no ora. Se hizo una estadística en medio de las iglesias y decían que el 25% de la gente en las iglesias no ora. No ora, se levanta el lunes, no ora. Y de allí en adelante hay un gran porcentaje de la gente que ora poco, de la gente que no tiene una fuerte intimidad con Dios. Mujeres, tú eres Esther. Tú tienes acceso al rey. Ve y conquista el corazón de Dios y deja que Dios pelee por ti. Note cómo el rey se levantó, y quiero terminar con esto. Esther capítulo 7 versículo 8. Cuando Esther va donde el rey, dice: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Verso 10: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Deja que Dios pelee tus batallas. Fue el rey quien enfrentó a Amán. Nunca vemos a Esther enfrentando a Amán. Hay cosas que tú no tienes que enfrentar. Deja que Dios las enfrente por ti. Dice la palabra: dejad lugar a la ira de Dios, porque Dios es justo. ¿Ha sido alguien injusto contigo? Descansa en Dios, porque el que se mete con un hijo de Dios se mete con él mismo. Dios le dijo a Abraham: el que te maldiga, yo lo maldeciré. Wow. Tus enemigos son mis enemigos, dice el Señor. El que se meta contigo se está metiendo conmigo mismo. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo
gozo y bendición.